capítulo número 11, este capítulo 11 que se llama El estudio de la Biblia y la mente, ¿verdad? Miren, yo cuando lo empecé a leer, empecé a ver muchas cosas y a entender algunas otras que no, ya me habían dicho, pero que no asimilaba o que decía, bueno, no es así. Pero vemos cómo es esencial que nuestro estudio siempre sea basado en la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de ser nuestra nuestro guía principal en este mundo y el sustento de lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Y conforme hemos avanzado el estudio, conforme lo hemos estado leyendo, espero que todos los demás lo han estado leyendo. A ver, quisiera ver ahí unas reacciones, ahí su manita levantada, una reacción. ¿Quiénes están leyendo el capítulo constantemente conforme vamos avanzando o simplemente están estudiando el libro? ¿Quién lo está haciendo? A ver, levanten ahí su manita. Yo voy a levantar la mía. No veo muchas manos levantadas. Ahí Karen, gracias Karen, nuestra hermana Guadalupe Ramírez también. Bueno, pues miren, gracias hermana Miriam también, hermano Pepe, Lucy también ahí. Bueno, pues varios. Yo creo que siempre nos llama el poder saber. Déjenme decirles, mis hermanos, que este ministerio juvenil, y si estoy diciendo una mentira, que entre cualquiera de los jóvenes y cualquiera de los consejeros que están presentes. Pero todo lo que ustedes ven en este programa, todo está hecho con un fin y un propósito. Dios lo ha dispuesto así. Si han notado, la publicación que se manda día con día con la invitación a conectarnos a Zoom, tiene un propósito. Las imágenes tienen el propósito y quieren representar el tema que se va a tratar el día de hoy, ¿verdad? ¿Y cómo tiene que ser eso? La persona encargada de hacer esa invitación tiene que estudiar el capítulo, tiene que leerlo para saber qué imagen puede plasmar la idea de lo que vamos a tratar. Los cantos que se hacen día con día, al igual, el hermano, la hermana encargada de eso, tiene que leerlo y ver qué canto va a reflejar lo que se va a expresar el día de hoy. Asimismo, por ejemplo, tenemos un fondo de pantalla. Los que alcanzan a ver mi fondo de pantalla en Zoom, tenemos que leer, tenemos que saber cuál es el propósito del libro para poder crear este fondo de pantalla. Y si así yo me voy, hermanos, cada una de las cosas que este ministerio hace, tienen que irse enfocadas en el libro. No nada más escogemos un libro, lo ponemos y pues se ve bonito y así queda. No, es un plan que se va llevando, que se va capitalizando en el sentido de cada quien tiene una responsabilidad en este ministerio. ¿Y cómo se ha logrado esto? Pues con la dirección de Dios. Cada que nos reunimos en este ministerio para poder organizar, programar y deslindar la responsabilidad de cada área, oramos y lo ponemos en las manos de Dios. ¿Cómo logramos esto? Estudiando la palabra de Dios. Dios es muy grande y Dios nos ha dicho siempre por medio de su palabra que debemos de instruirnos. Pero miren, quiero empezar con este versículo y quiero que me acompañen. Allá Salmo 119, versículo 105. Yo creo que ya se lo saben de memoria. A ver, ¿quién me lo puede leer o quién me lo puede expresar? ¿Qué nos dice Salmo 119, capítulo 105? No se me amontonen porque si no, no nos oímos. Adelante. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El salmista está expresando que tenemos una herramienta muy importante para alumbrar nuestros pasos, para alumbrar todo lo que vayamos a hacer y no perdernos o hacerlo a ciegas, ¿verdad? Y esa es la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios es fundamental en nuestra vida como cristianos, hermano. Por eso la hermana Elena G. de White nos dice ahí en este libro, en ese capítulo, que el fundamento de todo estudio
de todo lo que hacemos, la palabra de Dios debe de serlo, ¿sí? Y las palabras que nos revela y que son cuidadosamente estudiadas, apelan a nuestro intelecto como al corazón y los fortalecen. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, fortalece nuestro corazón y en nuestra mente pone la idea clara de lo que Dios quiere para nosotros, uno de los tantos propósitos que tenemos. Por eso tenemos, ¿qué dice aquí? Dice, se requiere el cultivo del intelecto para que comprendamos la revelación de la voluntad de Dios para nosotros. No puede ser descuidada para los que son desobedientes a sus mandamientos. Dios no nos dio las facultades de la mente para ser dedicadas a proyectos vulgares y frívolos. Miren, yo a lo largo de mi paso por el estudio de la palabra de Dios, con varias personas, yendo a conferencias, escuchando, todo eso, vemos cómo el hombre no es perfecto, somos imperfectos, no somos dignos incluso de nombrar el nombre de nuestro Dios, y caemos en esa frivolidad de que lo que nosotros decimos es lo correcto de lo que nosotros hacemos. Muchas veces, bueno, a mí en lo personal me sucede después de haberlo hecho, ¿no? Entiendo muchas cosas. Yo doy gracias a Dios por mi esposa, porque yo sé que Dios me habla por medio de ella cuando hay situaciones que a mí no me parecen o no estoy en acuerdo, y ayer fue un día un poco complicado para mí, mentalmente, espiritualmente, no sé, hay muchas cosas que no me agradan, pero yo le doy gracias a Dios porque pues, me da a entender eso. Ayer que le di otro repaso a la lección, me queda claro que la voluntad de Dios es una, ¿no? La voluntad del hombre es otra. Por eso, cuando nuestra hermana Elena G. de Juárez nos dice que la única guía verdadera es la familiaridad con las escrituras, sí, dice, la familiaridad con las escrituras agudiza la capacidad de discernimiento y fortifica el alma contra los ataques de Satanás. La Biblia es la palabra del Espíritu que nunca dejará vencer al adversario, nunca dejará de vencer al adversario. Es el único verdadero guía en todos los asuntos de fe y de práctica, la razón por la cual Satanás tiene tanto control sobre la mente y el corazón de los hombres es que no han hecho de la palabra de Dios su consejero. Cuando yo leí esta parte, pues háganme cuenta que me noquearon ayer, ¿no? Porque sí es cierto, no alcanzamos a entender y dejamos que nuestro carácter, nuestra personalidad sea basada en lo que nosotros creemos o queremos que se haga, pero no es así. Dios tiene un propósito. ¿Y qué quiero decirles con esto? Hermanos, cuando nosotros queremos hacer algo, primeramente lo tenemos que poner en las manos de Dios. Eso es esencial. Pero sobre todo, debemos de entender que hay alguien en paralelo que va a querer que eso no se haga, que es Satanás, ¿verdad? Y él va a atacar. Él va a saber por dónde llegar y él sabe cuál es tu debilidad, como ayer supo cuál era la mía, ¿sí? Y debemos de ser fuertes y debemos de consagrar nuestra vida a Dios en ese momento. En el momento que denotemos nuestra debilidad, debemos de fortalecernos en la palabra de Dios y debemos de fortalecernos en la misericordia de nuestro amado Jesús. Entonces, cuando yo entendí esto, es por eso que se me vino a la mente el versículo o la lectura bíblica de esta mañana, ¿verdad? ¿Quién me ayuda a leerla? Que se encuentra ahí en Hebreos 4:12. Por favor, Hebreos 4:12. Libro de Hebreos 4:12. Bueno, si no la tienen, la leo. Hebreos 4:12 nos Aquí dice. la tengo, hermano. Adelante, Gio, por favor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Muchas gracias, Gio. Híjole, yo lo leí ayer y me quedé
nostálgico, pensativo, porque si yo hubiera aplicado lo que nos dice este versículo ayer, y no nada más ayer, sino a lo largo del tiempo que ha pasado y que he tenido esas luchas, realmente hubiera tenido la necesidad completa y absoluta de Dios. ¿Sí me explico? La verdad que la palabra de Dios es poderosa, ¿sí? Y como dice ahí, ¿qué? Más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Por qué lo podemos entender así? Porque en el momento que Satanás ataca nuestra mente, nuestro corazón, al recordar la palabra de Dios, un versículo, un pasaje, una historia, no sé, lo que ustedes gusten, nos va a llevar a reflexionar en nuestra vida, nuestro carácter, nuestra personalidad que Dios nos entregó a nosotros y que de ese modo nos tenemos que desempeñar. Y no va a haber manera de que algo pueda cubrirte. Esa espada de dos filos va a cortar de tajo eso que te quiera hacer daño. Pero lo más importante es que dice que va hasta la médula de los huesos, ¿no? O sea, imagínate, primeramente para poder perforar el hueso y luego llegar a la médula es complicado. Pues bueno, la palabra de Dios hace que eso llegue y eso yo creo que día a día nos tiene que llevar, hermanos, a esa reflexión, a que cuando leamos la palabra de Dios no sintamos miedo, sino que entremos en un gozo porque eso es algo que yo siempre he dicho, la palabra de Dios no es un arma para golpear o para herir, sino es un manto de amor que te cobija y te dice, yo te amo y mira, esto he hecho por ti y yo soy tu Padre, el Todopoderoso, y siempre voy a estar al pendiente de ti, ¿no? Entonces, hermanos, no hay manera de que la Biblia tenga un rival, ¿sí? No hay, dice la hermana Elena G. de Juárez, dice, como un poder educador, la Biblia no tiene rival, nada impartirá tal vigor a todas las facultades como el exigir a los estudiantes que capten las estupendas verdades de la revelación. La mente se adapta agradablemente a los temas sobre los que se les permite detenerse. Si se le ocupa solo con cosas comunes, con la exclusión de temas grandiosos y elevados, se empequeñecerán y debilitará. Si nunca se le exige que luche con problemas difíciles o se esfuerce por comprender verdades importantes, después de un tiempo casi habrá perdido el poder de crecer. Creo que es muy claro. La hermana Elena no hace a un lado lo que vamos a vivir en el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, lo que ella vivía en ese momento y lo que veía en su comunidad o en su familia o en ella misma, ¿no? Que hay cosas que van a estar ahí constantemente contigo, pero recalca y reafirma que solamente la Biblia es el que realmente, la herramienta que nos va a educar conforme a la voluntad de Dios, nos va a llevar a esa elevación hacia Él, entender cuál es nuestro propósito, pero también entender lo que debemos de hacer en cada momento, ante cualquier problema o ante cualquier tribulación, ¿sí? Entonces, cuando yo leí esto, ¿cuántos de aquí... ¿Y por qué hice el ejercicio hace rato de que levantaran la mano de a ver cuántos estudiamos la palabra de Dios? Pero ¿cuántos de aquí escuchamos o nos basamos totalmente en lo que los predicadores, aquellas personas utilizadas por Dios, nos hablan de Él? Miren, yo no digo que sea malo, ¿sí? Yo siempre digo que cada predicador es utilizado por Dios para que podamos expresar su palabra. Pero ahora viene la pregunta que yo les quiero hacer. Después de que escuchaste esa predicación o ese tema, ¿te has dado a la tarea de ir a la Biblia y ver realmente que lo que te dijo ese predicador esté ahí en la Biblia? ¿O simplemente nos paramos de nuestro asiento y decimos, qué bonito predicó el pastor fulanito de tal, o el hermanito, o el laico, o el que no haya sido, predicó muy bonito, pero realmente estamos haciendo una retroalimentación físicamente con la palabra de Dios? Creo que muy pocas veces lo hacemos, y si no es que la verdad ni lo hacemos, ¿verdad? Por eso es que mi comentario al principio de que los jóvenes en este ministerio tienen que leer lo que queremos expresarles hoy en esta mañana, ¿sí?
El de cantos tiene que ver de qué se trata el capítulo, el que manda la invitación tiene que leer y saber de qué trata el capítulo para plasmar en una imagen. El orador que está hoy presente tuvo que leer el capítulo para saber de qué estamos hablando. Tenemos que adiestrarnos, tenemos que orientarnos, tenemos que educarnos en base a la palabra de Dios. Pero hoy dejamos que nuestra mente divague. Yo he visto predicadores que me han gustado sus prédicas, el tema que han dado me ha llevado a la reflexión, pero no sé si les ha pasado a ustedes que ahora después de un tiempo resulta que ese pastor o ese predicador, esa persona que me dio la palabra hoy se deslinda de la iglesia, se deslinda y dice, es que ya no voy a ser adventista por esto, ya no voy a hacer esto. Y yo me pongo a pensar y dije, ¿por qué? Y he escuchado las razones, he escuchado las razones de 2 o 3 predicadores, pero una se me quedó muy clara. Que basamos todo, nuestra fe y nuestra confianza en lo que dice Elena G. de White. Y yo me quedé pensando y dije, bueno, ¿por qué lo dijo? ¿No? Y empiezo a leer la serie de comentarios y él dice, es que no podemos dejar todo en base a Elena G. y dejamos de estudiar la palabra. Y entonces ahí es donde viene mi reflexión y digo, tú dejaste de estudiar la palabra, porque si la hermana Elena G. de White me habla de un tema en su libro, yo tengo que respaldarlo en la palabra de Dios. En ningún momento, hasta ahorita yo no he escuchado a alguien en la iglesia que me diga, si tú no lees los libros de Elena G. de White, no vas a ser digno de ser un buen adventista, porque sobre en eso basamos nuestra doctrina, ¿no? ¿Alguien me puede decir de las 28 creencias, la creencia que tiene más arraigada en su mente ahorita y que nos puede definir como adventistas? ¿Alguien me puede decir una de las 28? Díganme una en la cual ustedes pueden reflejar su personalidad. El santuario. El santuario. Gracias, hermana María de los Ángeles. ¿Alguien más? El gran conflicto. El gran conflicto. Gracias. ¿Alguien más? El don de profecía también. El don de profecía. Gracias. El santo sábado, nos dice ahí nuestra hermana Adelita. Yo les voy a preguntar a ustedes, si no tuviéramos la lectura adicional, la reflexión de nuestra hermana Elena G. de White, ¿entenderíamos un poquito más? Replanteo mi pregunta. Si no tuviéramos el respaldo de la lectura de nuestra hermana Elena G. de White, ¿entenderíamos lo que es el santuario, lo que es el santo sábado, lo que es, nos dicen aquí, la fe de Jesús? ¿Entenderíamos? No, bueno, sí lo entenderíamos, pero Elena G. de White lo amplía más. Ok, Elena G. de White nos lleva a una reflexión, ¿verdad? Pero Sí. ella no demerita la palabra de Dios, al contrario, se basa en eso. Entonces, Así es. vemos cómo es importante. ¿A qué voy con esto, hermanos? Es importante, como lo hablaba hace rato, que la Biblia sea, ¿sí?, realmente quien nos eduque, ¿sí?, quien sea esa educación superior. No vamos a encontrar educación superior a la de los apóstoles, ¿sí?, porque esa fue una educación especial y tuvieron al maestro de maestros en ese momento. Esos 12 personajes tuvieron al mejor maestro que pueden haber tenido. Y no vamos a encontrar esa superior, no vamos a llegar a ese top, hermano, ¿sí? Porque Jesús estuvo directamente con ellos, instruyéndolos, guiándolos, corrigiéndolos en persona. Por eso digo, no vamos a tener esa educación, pero la palabra de Dios nos revela realmente esa instrucción y esa guía de Jesucristo en los evangelios y en lo que nos plasma Pablo y los diferentes apóstoles en el Nuevo Testamento. Pero también vemos cómo en el Antiguo Dios nos expresó por medio de aquellos escogidos, como fue Moisés, como fue Daniel, ¿sí? O sea, si lo vemos de este lado, Elena G. de White no sería Elena G. de White sin la palabra de Dios, ¿me explico? ¿Por qué? Porque entonces ella no tendría un propósito, pero ella tiene un propósito hoy en día basado en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, miren, tenemos que hacer que la palabra de Dios inspire en nuestra mente qué es lo que sucedió con ella, ¿sí?
Dice, en la palabra de Dios hay a la mente temas de la más profunda meditación y los más sublimes aspiraciones. Allí podemos estar en comunión con los patriarcas y los profetas y escuchar la voz del Eterno mientras habla con los hombres. Allí contemplamos la majestad de los cielos tal como se humilló para hacerse nuestro sustituto y garante, para luchar a solas con las potestades de las tinieblas y obtener la victoria en nuestro favor. Una reverente contemplación de estos temas no puede menos que suavizar, purificar y ennoblecer el corazón y al mismo tiempo inspirar a la mente una nueva fortaleza y vigor. No lo vivimos, pero la palabra de Dios nos lo revela lo que sucedió, ¿sí? Buscando material para ahondar un poquito en esto, y perdón que sea muy gráfico y muy de ejemplos, pero es que yo quiero que todo esto lo podemos poner y aplicarlo en nuestras vidas. Escuchaba una prédica de un pastor y recomendaba una serie de películas cristianas, ¿no? Me puse a la tarea de buscar y vi una de ellas, ahorita les voy a decir cómo se llama. Y miren, aunque no habla de una religión, no tiene el nombre de una iglesia como tal, ni nada, pero el tema central me gustó mucho de esa película, porque me llevó también a reflexionar de qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestra fe. La película se llama Dios no está muerto, y es una serie de 3 películas, por lo que vi. Ya había visto yo la primera sin saber que era una serie de 3, ya había visto yo la primera, pero la segunda parte habla de una maestra que trabaja en un colegio, digamos así, es una maestra cristiana que trabaja en un colegio público o de gobierno, o como lo quieran llamar. Y solamente por un solo comentario, la maestra es juzgada por tocar a Jesús dentro de ese colegio. Y es una película basada en una historia real, ¿no? Y cuando yo la vi, ojalá y la puedan ver, nos va a llevar a reflexionar hasta dónde estamos dispuestos, ¿sí?, a defender nuestra fe, hasta dónde estamos dispuestos a poder aplicar lo que Dios nos da en nuestra vida y que eso hable de un gran testimonio de cómo Dios obra en nuestra vida. ¿Hasta dónde estamos dispuestos de hacerlo? ¿Sí? La verdad que la palabra de Dios nos revela el propósito de la vida. Y por eso es que antes de cualquier otra cosa debemos de entender qué es un propósito. ¿Alguien me puede decir qué es un propósito? ¿Qué entienden por propósito? No quiero que me lo definan así, viene de tal lado, no. ¿Qué es un propósito? ¿Qué Un entiendes? objetivo, una finalidad. Ok, objetivo, finalidad, ¿verdad? Que algo de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero que ya está ahí dispuesto. Gracias, Gio. Para que más o menos ubiquemos, ¿sí? Es el ánimo o la intención de hacer o de no hacer algo, ¿verdad? ¿Tengo el propósito de hacerlo o no tengo el propósito de no hacerlo? ¿En qué? Definanlo, pónganlo ustedes en eso. Dios nos tiene aquí destinados con un propósito, ¿sí? Con un propósito, y que decía ahí que nunca vamos a entender cuál es el verdadero propósito por el cual Dios nos trajo a este mundo, ¿verdad? Pero tenemos que trabajar día a día con ese propósito. Entonces, pero lo que dice nuestra hermana Elena G. de White dice, pero lo que sobre todas las demás consideraciones debería inducirnos a apreciar la Biblia es que en ella se revela a los hombres la voluntad de Dios. En ella aprendemos el propósito de nuestra creación y los medios por los cuales se lo puede alcanzar, ¿sí? Se obtiene un conocimiento de la palabra de Dios y se le presta atención, y los hombres pueden elevarse de las más bajas profundidades de la degradación hasta llegar a ser hijos de Dios, compañeros de ángeles sin pecado. Miren, yo no sé, hay muchos conversos por aquí, pero cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, hubo algo que tocó tu mente y tu corazón y decidiste entregar tu vida a Cristo Jesús, ¿verdad? Y háblese que hayas crecido, ¿no?, dentro de lo que es la denominación, pero hubo algo en la palabra de Dios que movió a que tú tomaras tu decisión a entregar tu vida a Cristo Jesús, ¿no es cierto? Algo que tocó tu sentimiento más profundo,
algo que te llevó a entender que tú tienes un propósito en este mundo, pero sobre todo, que el mayor propósito que tiene nuestro Creador es amarte y protegerte de toda maldad, ¿sí? Entonces, miren, nos habla infinidad de cosas la palabra de Dios para que los podamos entender. Nos habla de las parábolas, ¿no? Que nos llevan a esa reflexión y a ese despertar en nuestra mente, porque podemos decir que son algo que puede ser irreal, pero a la vez es totalmente tangible, ¿no? Por ejemplo, yo tardé en entender la cizaña y el trigo, ¿no? ¿Y saben cómo se puede identificar la cizaña del trigo? ¿Alguien me puede decir o lo ha visto? Porque yo ahí fue donde entendí lo de cuando dicen que la cizaña crecerá junto con el trigo. ¿Cómo podemos saber cuál es la cizaña y cuál es el trigo? Hasta que da su fruto. ¿Ok? ¿Y cómo podemos expresarlo? Ya que está el fruto, ¿cómo sabemos cuál es el trigo y cuál es la cizaña? ¿No? Miren, búsquenlo. Yo lo encontré en internet y es un pastor adventista y está donde está el trigo ahí y dice que cuando el fruto del trigo está maduro, él lo expresa así: el fruto del trigo está inclinado, agradeciendo a Dios por haberle permitido, crecer y llegar a ser ya un fruto maduro. Pero el fruto de la cizaña está altivo, está parado, está recto así, altivo como diciendo yo soy más hermoso que el trigo. Y enseña él todo el campo ahí de trigo, y el trigo está precisamente agachado y la cizaña está levantadita así, ¿no? Él agarra el fruto del trigo maduro ya, como lo deshace en sus manos, el trigo está así, y el fruto de la cizaña está hueco, está bofo, ¿no? Y dices, ¿cómo la naturaleza de Dios es tan grande y tan seca que hasta se humilla ante Dios, ¿no? Cuando ya está maduro, dice, gracias Dios por permitirme llegar aquí y ya sé cuál es mi propósito. Y de ahí yo aprendí que debemos de ser más sumisos, ¿no? Si tú ya estás maduro en la palabra de Dios, sé sumiso y sé humilde. Compártelo con esa humildad para que los que no seamos todavía maduros podamos entenderlo, ¿no? Pero a lo largo de nuestro paso cristiano encontramos altivez, encontramos soberbia, encontramos orgullo, y eso no es bueno. Eso no es bueno. La verdad que siempre tenemos que ser humildes. Por eso decía yo de las parábolas, nos ayudan a despertar la mente. Dice, Dios quiere que nuestras mentes fueran impresionadas, despertadas e instruidas por sus sagradas parábolas. Desea que la naturaleza contrarreste los intentos de divorciar la ciencia del cristianismo bíblico. Desea que las cosas de la naturaleza que captan nuestros sentidos retengan la atención e impresionen verdades celestiales sobre la mente. ¿A qué vamos? Que no todo lo basemos en lo que dicen las personas. No todo lo que yo te estoy diciendo ahorita debe de ser, lo que dijo el hermano Mao, así no. Velo, escúchalo, ¿sí? Investígalo tú. No te bases en lo que yo te digo nada más, porque yo soy un hombre peor de pecador, ¿sí? Y no quiero decir que tú, porque no me consta que tú seas pecador, ¿sí? Pero yo no soy digno de decirte, lo que yo digo es lo que se tiene que hacer, ¿no? Investígalo, por eso te di nombres de la película, investígalo del trigo, lo de la cizaña, y si estoy mal, pues que Dios me perdone, y si estoy en lo correcto, pues qué bueno, es un aprendizaje más, ¿verdad? Tenemos que aceptar la palabra de Dios con una fe sencilla. ¿Por qué una fe sencilla? Dice, Dios quiere que el hombre ejercite sus facultades de raciocinio, y el estudio de la Biblia fortalecerá y elevará el intelecto como a ningún otro estudio puede hacerlo. Es el mejor ejercicio intelectual y espiritual para la mente humana, ¿sí? Es el mejor ejercicio intelectual y espiritual para la mente humana. Yo hoy te quiero hacer una pregunta con esto. Desde que tienes estudiando la palabra de Dios, ¿en qué versículo, o en qué historia, en qué capítulo, en lo que tú quieras, Dios te ha llevado a que denigres tu persona, a que te denigres ante Él y que te vuelvas impropio ante sus ojos? ¿En qué parte de la Biblia lo has encontrado?
¿Te has encontrado algún versículo que te diga tú no vales nada? El que tú hagas esto, no eres digno ni siquiera de que yo te voltee a ver. Él habla del pecado, ¿no? Él habla del pecado y al pecado lo aborrece, pero ama al pecador. ¿Por qué entonces nosotros nos apropiamos de decir, yo he encontrado gente que estudia la palabra de Dios y que dice, pero si Dios no me ama, ¿para qué sigo estudiando? Si Dios no me quiere. Hoy en día tengo ahí por el World Trade Center, por donde trabajo, hay una persona que me la he encontrado varias veces y hemos platicado y él sigue ahí. Dice, yo estudié, yo diezmaba, yo guardaba el sábado, yo todo esto. ¿Y para qué? Me quitó a mi esposo, me quitó a mis hijos, me quitó todo eso. ¿Para qué quiero vivir? Si es un Dios que no me ama y me quita todo lo que ama. Digo, pero es que tú basas tu amor en las personas, pero creo que no has visto el propósito que tuvo cada uno de ellos en tu vida o en la vida de los demás. Sí, pero estoy sola. Digo, bueno, es que tú crees estar sola, pero Dios está contigo. ¿Y sabes por qué Dios está contigo? Porque me puso enfrente de ti y hoy entiendo lo que tú me dices, pero ¿sabes qué quiero? Abrazarte y decirte que no estás sola, ¿no? Es una señora ya mayor. No sé qué tengo yo con las personas mayores desde que vivía con mi abuela. No sé, yo siempre tengo una nostalgia hacia ella. Pero hermanos, muchas veces no entendemos lo que Dios quiere para nosotros y nos encerramos en nuestra mente, ¿sí? Por eso es que tenemos que estudiarlo, tenemos que vivirlo, tenemos que plasmarlo en nuestras vidas. Y bueno, ya me alargué mucho, ya voy a tener que brincarme un poquito de lo que he dicho, pero creo que lo que Dios quiere en la palabra de Dios es revelarlo, esas reglas para una vida santa, ¿no? Dice el Señor en su gran misericordia, nos ha revelado en las Escrituras sus reglas para una vida santa, sus mandamientos y sus leyes. En ellos nos dice los pecados que debemos evitar, nos explica el plan de salvación y nos señala el camino al cielo. Si obedecemos su mandato de escudriñar las Escrituras, ninguno necesita ignorar estas cosas. ¿Por qué recalcar nuevamente esto? Díganme de todo lo que le leí ahorita en lo último, ¿qué se les complica? ¿Qué se te complica a ti? Si obedeces sus mandatos, ¿te es difícil obedecer los mandatos de Dios, de seguir al pie de la letra los 10 mandamientos de Dios? ¿Se es difícil estudiar la palabra de Dios, poder ver si lo que hoy estudiamos en Amaneciendo con Jesús es real? ¿Sí? ¿Realmente te es complicado creer que Jesús vino a este mundo y vivió como un ser humano, pero que siempre emanó el carácter de Dios hacia su prójimo, incluso aquellos que lo negaban y que incluso hablaban infinidad de cosas feas hacia él? Él siempre reflejó esa parte, ¿no? Por eso Dios quiere que nuestra mente y nuestro corazón siempre pueda ser digno, ¿no? Digamos así, de poder llevarnos a Él. Por eso nos dice ahí en el Salmo 18, busquemos Salmo 18, versículo 30, por favor. Es un versículo, Salmo 18, versículo 30. Si alguien lo tiene, le escuchamos. Dice así: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Amén. Gracias, hermano Pepe. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. No hay hoy en día nadie que diga lo contrario a lo que se está leyendo el hermano Pepe ahora. No hay un fundamento, no hay un sustento. Todos quieren encontrarle el pero, ¿verdad? Pero realmente no lo tienen. Debemos debemos de permitir que ese camino perfecto, la Biblia, ¿sí?, nos lleve a tener precisamente esa mente equilibrada para poder estar ahí, ¿sí? Y como dice ahí,
acrisolada. ¿Alguien me puede decir qué es acrisolada qué se le viene a la mente cuando viene esa palabra acrisolada? A ver. ¿No? Dice, es algo que perfecciona y depura, ¿sí? Lo que ha de ser puesto a prueba o sufrir el padecimiento de la otra persona, ¿no? O sea, la acrisolada palabra de Dios, porque es puesta a prueba. La palabra de Dios es puesta a prueba, ¿sí? Y sufre, ha sufrido persecuciones, y como lo hemos sabido, no lo habla la palabra de Dios, pero la historia lo habla, ¿no? Entonces, cuando redundamos ya en esto, dice, es escudo a todos los que en él esperan. Por eso, hermano, en cuanto que el camino de Dios es perfecto, aún en la acrisolada palabra de Jehová, en esa palabra de Dios que ha sido, que ha padecido persecución, que lleva, pero que la ha llevado a perfeccionar, ese es el escudo que tenemos hoy en día. Y para ir cerrando, te quiero leer lo que yo escribí en con ayuda de los pensamientos y también de opiniones de otros. Dice, y te lo voy a leer porque no me lo puedo aprender de memoria. Dice, si la mente es puesta a tarea de estudiar la Biblia para obtener información, las facultades de razonar mejorarán. Con el estudio de las Escrituras, la mente se expande y llega a ser más imparcialmente equilibrada que si se ocupa en obtener información general de los libros que se usan, pero que no tienen conexión con la Biblia. Ningún conocimiento es tan firme, tan consecuente y de tan largo alcance como el que se obtiene por el estudio de la palabra de Dios. Es el fundamento de todo conocimiento verdadero. La Biblia es como una fuente. Cuanto uno más la mira, más profunda parece. Las grandiosas verdades de la historia sagrada poseen una fuerza y belleza asombrosa y son de tanto alcance con la eternidad. Ninguna ciencia es comparable con la ciencia que revela el carácter de Dios. ¿Por qué este libro, este precioso tesoro que tenemos, no ha de ser exaltado y estimado como un amigo valioso? Este es nuestro mapa que nos guía a través de este tormentoso mar de vida. Es un libro guía que nos muestra el camino hacia las mansiones eternas y el carácter que debemos poseer para habitar en ellas. No hay otro libro cuya lectura elevará tanto y fortalecerá la mente como el estudio de la Biblia. En él, el intelecto encontrará temas del más elevado carácter para ejercitar sus potencialidades. No hay ninguna otra cosa que dotará de tanto vigor todas nuestras facultades como ponerlas en contacto con las estupendas verdades de la revelación. El esfuerzo realizado para posesionarse y ponderar estos grandes pensamientos expande la mente. Podemos cavar profundamente en la mina de la verdad y obtener preciosas gemas con las cuales enriquecer el alma. Aquí aprenderemos la verdadera manera de vivir y la manera segura de morir. Amén. ¿Y por qué la manera segura de morir? Porque cuando conocemos a Cristo Jesús, sabemos que aún ante la muerte hay solución, ¿verdad, mis hermanos? Así que, miren, espero que haya sido claro en muchas de las cosas y quiero cerrar con el versículo y quiero que ese versículo te lo lleves hoy y que lo guardes en tu corazón, que te humilles, que te sometas al yugo de amor de nuestro Dios y que pueda hoy ser una fortaleza. Vamos a buscar el Salmo 119, versículo 114. Salmo 119. Y quiero que abran sus micrófonos. Vamos a ver si nos están acompañando, hermanito Pepe, hermanita Chelita. ¿Qué les parece si todos los demás abren su micrófono? Y vamos a ver si están atentos al repaso del día de hoy y que lo leamos juntos. Vamos a cerrar este estudio leyendo todos juntos el versículo del Salmo 119, versículo 114. Así que a la cuenta de 3 lo leemos. ¿Sí? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra esperado. Salmo 119. Amén. 114. Hermanos, que sea nuestro escudo la palabra de Dios, que sea nuestro refugio, que sea nuestra instrucción, pero sobre todo que sea la base de tu vida
para que podamos aspirar a la patria celestial. Hoy en este día yo quiero agradecerle a Dios por ti, porque estás en esta mañana aquí estudiando, y agradecerle porque nos permite entender que si Él no hubiera dispuesto revelar su amor y su misericordia por medio de las palabras hacia las personas, si no hubiera inspirado a estas personas que lo escribieron, hoy estaríamos perdidos en este mundo. Así que gracias a nuestro Dios.